Quisiera invitarle a que abriésemos la Escritura en los Proverbios. Vamos a leer un Proverbio 13, versículo 16. Leamos, hermano. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. 14:1, Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Versículo 4. Sin bueyes el granero está vacío, por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Hoy día vamos a hablar bastante acerca de la sabiduría versus necedad. Pero principalmente quisiera que fijáramos en este momento los ojos en el versículo 1 del capítulo 14 de Proverbios. La mujer sabia edifica su casa. La palabra edificar, para que la tengamos más en el corazón y en nuestra mente, mejor vamos a cambiarla por construcción o construir. Si leyésemos, sería: la mujer sabia construye su hogar, construye su casa. Pero no tan solo vamos a poner aquí a la mujer, sino representando en ella a los padres. Los padres representados en la mujer, edificando, construyendo en sus hogares. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas está construyendo en su casa? Algunas vamos a mencionar. Valores morales, principios divinos, valores divinos, hábitos buenos, costumbres, como también nos enseñan las Escrituras, las buenas costumbres. ¿Y desde qué edad vamos a empezar a edificar? A veces pensamos que edificar y construir valores en los pequeños es cuando ellos ya han alcanzado algún conocimiento o se dan cuenta o tienen noción de las cosas. Pero hemos entendido que es mucho más atrás que hay que comenzar. Y voy a tomarme de algunos versículos que son muy conocidos para ustedes. Es que cuando aún están en el vientre, los papás tienen una responsabilidad muy grande. Los varones, papá. Ellos tienen que hacer grato el ambiente para su mujer en los 9 meses de gestación. Por causa de que si hay un embarazo normal, bueno, entonces también de la misma manera, neurológicamente estaremos construyendo dentro de sí a un pequeño que saldrá bien en todas sus, psicológicamente hablando. Cuando nosotros leemos en Lucas, por ejemplo, cuando Elizabeth es visitada por María, habían 6 meses ya de gestación. Y María, a la entrada de la puerta de Elizabeth, saluda con una bendición a Elizabeth. Y dice allí que la criatura se alegró. ¿Qué es eso? Tenía 6 meses de gestación. Versículos 41 y 44 del capítulo 1 de Lucas. Saltó de alegría. La verdad es que aquí el papá tiene un papel protagónico en el asunto. Tiene que procurar el bienestar de su esposa.
hacer el ambiente de paz, que no sufras pena, soledades, tristezas, preocupaciones. Ya comenzamos con una responsabilidad antes que los chicos nazcan. Aquí yo sé que hay algunas hermanas que están embarazadas. Vaya este consejo, recíbanlo, son principalmente los varones, los esposos. Empecemos ya a cantarle cánticos en la guatita de la esposa. Digámosles cosas, oremos por ellos, profeticemos sobre ellos. Hay un testimonio que casi es increíble, de una hermana que estaba embarazada y a los 9 meses, un poco antes de nacer, meses antes, puede ser 8 meses, padecía una enfermedad que tenía que estar en reposo y en ese reposo empezó a escuchar muchas canciones. Y resulta que, gracias al Señor, nació bien el pequeño, pasaron los días, empezó a tener conocimiento y en un momento se estaba escuchando las canciones mismas de aquella entonces, más de 4 años. Y el pequeño vuelve corriendo a su madre y le dice: mamá, ese cántico yo lo sé, yo lo he escuchado. Pero ¿dónde, hijo? Si esto era un cassette que estaba escondido y ahora recién lo estamos escuchando. No estoy seguro de esa melodía. Es algo increíble. Coincide con Lucas 1, 41, 44. Que el Señor nos ayude. Los papás sobre todo. Entonces la construcción comienza desde antes que nazcan. Amén, los papás que están aquí, los abuelos también, para que comuniquen esto también a sus nietos o nietas que se están casando. El versículo 4 del capítulo 14 que leímos hace una mención allí de bueyes y yo quisiera detenerme un poco en ese punto. La figura del buey y sus características. La mayoría de nosotros, sobre todo en la 9ª región, alrededor de ella hay muchos campesinos. Yo mismo soy un campesino, que más o menos me admiro de la sabiduría del Señor cuando tomabas estos ejemplos, cuando también nos acordamos del Evangelio de Mateo 11, 28 al 30, cuando precisamente se asocia allí y se dice algo acerca de la característica del Señor. Venid a mí todos los que están cargados, cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Entonces uno lo asocia inmediatamente a un buey, una figura de Cristo. Entonces aquí dice que sin buey el granero está vacío. Para Israel, tener una yunta buey en una familia era un tesoro. Porque dependía, si había buey, entonces habría estabilidad económica. Habría pan. Las familias estarían saludablemente, hasta emocionalmente bien. Entonces aquí los proverbios nos hablan, dice, si no hay bueyes, no hay esperanza de comida. No hay esperanza de pan. Y también aquí hay mucho de Cristo en este versículo. Aquí el buey está representando a Cristo, ¿no es cierto? Como el manso, como en su humildad, en ese aspecto. Pero también cuando dice pan, inmediatamente nos acordamos del Evangelio de Juan 6:35, cuando Jesús dice que Él es el pan vivo que descendió del cielo. De tal manera que si nosotros decimos, es necesario que existan bueyes, y perdónenme la expresión, hombres bueyes, padres bueyes, qué precioso es encontrar en un hogar para poder construir valores, encontrar con la característica del buey en un esposo, en un padre de familia. Porque allí, entonces, el pan representaba un suplir de toda clase de necesidad. El pan representa todas las necesidades que nosotros pudiésemos tener. Cristo supliendo todas las necesidades. Entonces, cuando dice aquí que hay abundancia de pan, es porque está diciendo que hay abundancia de Cristo. Cuando hay bueyes, con esta característica, hermanos, bueyes en la casa, entonces la abundancia de Cristo es en toda la casa para ministrar y administrar para la familia, en su manera de vivir,
en su manera de hablar, en su manera de proyectarse, en su manera de trabajar. Está asociado el buey a muchas cosas, a la humildad, a la perseverancia, a un trabajo persistente, a ser humilde, a ser siervo, etcétera. Podríamos seguir hablando de las características de los hombres bueyes, vamos a decirlo así. Para Israel, entonces, tener buey era tener provisión. Era que había proveedor en esa casa. Y ahora traigámoslo al plano nuestro. Si estamos hablando de hermanos bueyes, con las características de él. El proveedor de la casa. Pero no meramente proveedor de comida, sino en todo sentido. Espiritualmente hablando, si representa el pan, Cristo, entonces el proveedor es para traer la paz a la casa, para traer el bienestar a la casa, para traer la cobertura espiritual a la casa, para proveer alegría en la casa, etcétera. Un sustento económico, emocional y espiritual para que esa casa empiece a verse construida con valores maravillosos, altos en el estándar de niveles. El buey es maravilloso en sus características, asociado, como decía, a la mansedumbre, a la humildad, a la experiencia, a la obediencia, al trabajo incesante. Volvamos al buey en sí como animal. ¿Quiénes de nosotros, por reportaje o sobre todo en esta región de la Araucanía, no ha visto alguna vez un buey? Todos nos acordamos cuando vemos a un buey, o la Escritura nos habla del buey, de alguna imagen que alguna vez vimos, cuando el papá araba para sembrar, y sobre todo cuando era asociado con un novillo. Nosotros veíamos las características del buey. El buey tiene la característica de mirar el surco y no desviarse de ese surco. Y el buey tiene la característica también que no tiene ningún problema para ser enyugado y cargar el yugo sobre su cerviz. Y aún más, si hay que trabajar con él todo un día, nunca le vamos a ver reclamar con bramidos ni mucho menos. Él sabe que tiene que hacer, me parece, su trabajo. Y tiene que llevar una línea y tiene que terminarla. Y aunque está cansado, sigue adelante. Y aunque a veces vengan los aguijones, y a veces casi no es necesario, no reclama. Ahora hagamos el contraste. ¿Por qué es tan necesario que existan hermanos con características de bueyes en la casa? Por todo lo que ya he dicho. Quisiera ir pasando rápido estos puntos donde pudiera detenerme aquí. A veces me entusiasmo. Pero veamos el contraste cuando es asociado a un novillo y qué es lo que representa el novillo. Para empezar, el novillo, cuando ya ve el yugo de la esclavitud, empieza a saltar. No quiere hacer nada. El novillo siempre es asociado con la inexperiencia, con la rebeldía. El profeta Jeremías, en el capítulo 31, habla de Efraín como un novillo indómito, que él mismo se califica así. Efraín dijo: he sido castigado por mi rebelión como un novillo indómito. Al novillo se le asocia porque no acepta disciplinas, no tiene experiencia, es inmaduro. De tal manera que nos conviene que existan hermanos, padres en la casa para construir valores espirituales, para sembrar en ello, con su mismo testimonio práctico, algo en el corazón de los chicos. Tenemos que pedirle al Señor que nos conceda aquello tan maravilloso, que escasea tanto en nosotros, la mansedumbre, la gracia de Cristo fluyendo a través de nuestros labios. Señor, socórrenos y ayúdanos. Todos estamos tan necesitados de estas características tan preciosas que son únicas de Cristo. Socórrenos y ayúdanos, Señor. El novillo no quiere trabajar.
En los primeros mensajes el Señor nos ha exhortado que tenemos que tener una batalla perseverante. Eso quiere decir no detenernos. También tiene que ver mucho con este trabajo del buey que quiere hacer las cosas y las hace bien sin reclamar. No hacia el novillo. No quiere asumir responsabilidades. Y ante el primer aguijón, incluso antes que el aguijón venga, ya está reclamando, ya está saltando. No quiere meterse al surco, no quiere ir al lado del buey, no quiere. Pregunto, ¿es necesario que consideremos estas ilustraciones tan maravillosas para que nos podamos dar cuenta qué actitudes tenemos en nuestra casa? ¿Qué estamos proyectando en la vida de nuestros hijos? Son las características del buey, donde hay abundancia, donde es un símbolo de fuerza, de energía, de madurez, o simplemente estamos manifestando nuestra inmadurez porque reclamamos por todo, porque culpamos a la esposa, culpamos a los hijos y al esposo, o culpamos a los hermanos. Y cuando nos quieren disciplinar no aceptamos disciplina. Pensamos que lo estamos haciendo bien. Todo aquello nos habla de inmadurez. Nos habla de características del novillo. También quisiera pasar a otro punto. En el capítulo 12 de Romanos, versículo 8. Está en el contexto de los dones y de las gracias dadas a los santos para hacer la obra en la iglesia, para ser un colaborador, un servidor en la iglesia. Pero vamos a darle una aplicación como familia, a los padres, a los dueños de casa. Dice así, versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Quisiera que tomáramos y sacáramos esta expresión, el que preside con solicitud. La palabra presidir viene de presidencia. Es como si dijéramos presidir, lo asociamos a un presidente de una nación. Y cuando tenemos esa imagen, el presidente es responsable de un gobierno, de toda una nación. En este contexto aquí vamos a traerlo, el que preside en la casa, el que es presidente en su casa, el que tiene la responsabilidad de gobernar su casa, porque si gobierna mal el presidente, la nación entera se va a pique. Si los padres como presidentes o los que presiden en la casa no presiden bien, por supuesto que esa casa va a sucumbir. Los valores espirituales, morales, los principios se van a terminar y va a ser un caos esa familia. De tal manera nos conviene presidir con solicitud, hacerlo bien. La palabra presidir también, en su contexto de definición, es conducir a alguien o algo. En sus términos más sencillos de definición, presidir es conducir a alguien o algo hasta llegar al final. Si lo traemos al plano de la iglesia, los que presiden tienen que tener una solicitud. La palabra solicitud también es hacer como grato el ambiente, hacerlo con cuidado, hacerlo con un ojo panorámico. ¿Qué es lo que está pasando en todo el ambiente? Tener ojos en todos los frentes. Eso es presidir, para presidir bien y con solicitud. En los hogares, los que están presidiendo, tenemos una responsabilidad tan grande que tenemos que mirar por todos los frentes. ¿Qué está pasando con la familia, con los hijos? ¿Qué síntomas tienen nuestros pequeños? Saber cuándo están tristes y por qué están tristes.
Muchos padres no se dan cuenta cuando sus hijos están cayendo en una depresión porque les falta la presidencia en la casa. Les falta de mirar con cuidado, con atención. Y les falta también traer el peso de la responsabilidad de la casa. A veces se dan cuenta que están depresivos sus hijos cuando ya están enfermos y necesitan ir a un psiquiatra. El que preside es responsable. El que es presidente en la casa es responsable tremendamente de parte del Señor. Concédenos, Señor, la solicitud. Concédenos ese ánimo, ese cuidado, esa atención, ese de hacerlo bien. Presidir es llevar también adelante hasta terminar la carrera, hasta dejar al final y llegar bien. No dejar a mitad de carrera al que estoy conduciendo, al que estoy llevando, porque tengo que terminarlo bien. ¿Hasta cuándo cuidaremos de nuestros hijos? Bueno, el primer día lo dije, quizás es para cuando se casan y ya yo no tengo más responsabilidad. Quiero decirle que en la experiencia de muchos padres hemos caído en esto. Nuestros hijos se casan y se van y seguimos siendo responsables. Seguimos pensando y preocupados por ellos. Ahora, si nosotros no construimos bien, el que construye su casa con sabiduría, el que no construye bien, el que no preside bien, si no logramos construir a nuestros hijos antes de casarse a los 18 años, 20 años, ¿con qué experiencia de valores, de temor a Dios, de piedad se van a casar? ¿Con qué enseñanza práctica y costumbre y hábitos en la casa se van a ir? Pues si nosotros dejamos casar a nuestros hijos sin haberle construido, hablando de la construcción de la edificación, si no construimos valores, se van a llevar ese valor a su matrimonio y su matrimonio puede ser un caos. Y a los 2, 3 meses, 5 meses se van a querer separar. Porque ni siquiera le hemos enseñado hábitos prácticos en la casa de limpieza y de valores. ¡Qué responsabilidad grande! ¿Cómo nos hubiese gustado que en la década del 80 hubiese habido tremendamente palabras relacionadas a la familia? Creo que había sido de otra manera el fruto cosechado en este tiempo. Pero gracias al Señor, porque nunca es tarde. El Señor nos ha convocado para hablarnos, para decir, eres responsable, ten cuidado porque finalmente va a pasar al tribunal de Cristo, padre, abuelo, y van a decir, ¿qué hiciste con tus nietos y qué hiciste con tus hijos? ¿A dónde los llevaste? ¿Qué valores les diste? ¿Cómo te comportaste? ¿Qué testimonio reflejaste? ¿Cómo proyectaste la vida de Cristo sobre ellos? Oh Señor, quiero asustarles un poco y a mi corazón con la verdad bíblica. Es necesario que todos nosotros, 2 Corintios 5:10, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El esposo responsable de la esposa. ¿Qué hiciste con la esposa y la ayuda que te di? La cuidaste, la amaste, la protegiste. Le fuiste fiel, como lo decía anoche la palabra. O quebrantaste el pacto. Te fuiste con asuntos, apetitos de tu alma. Señor, ayúdanos. Personas responsables también poder decir de otra manera los que presiden. Llevar la delantera en la casa. Conducir. Poner los principios. Poner los caminos. Direccionar los caminos de nuestros hijos. Trazándole rumbo. Un rumbo correcto, con objetivos, con propósitos. Y sobre todo con el propósito que el Señor nos ha estado hablando, el propósito eterno de Dios con la familia. Y seguimos preocupados de los que se casan, lo digo por experiencia. Tenemos que seguir batallando y orando por nuestros hijos que ya se fueron. Señor, ayúdanos. Quisiera que consideráramos algunas cosas en 1 Samuel, capítulo 25.
La verdad que en el capítulo 25 hay un episodio tan maravilloso, tan digno de quedar profundamente meditando, tanta riqueza espiritual. En unos par de versículos podíamos estar predicando toda la mañana. Hay tantas cosas que decir allí. Ruego al Señor que me conceda la gracia para decir algunas cosas, no muchas. Hay un episodio fascinante, como que cautiva el corazón. Bueno, tiene muchos versículos, 44 versículos, por supuesto que no vamos a leerlos. Quisiera sí que estuviera abierto ahí, la Biblia ahí, para ir viendo algunas cosas. Contaré un poco, parafraseando un poco la historia. Abigail se llama la esposa de un hombre llamado Nabal. Este es un matrimonio. En un momento, se dice en el primer versículo que cuando muere Samuel, se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Param. Este dato es muy importante. David se fue al desierto. Y en Mahoma había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, que era muy rico y tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era el del linaje de Caleb. Oh, qué pena, Caleb. Sabemos ya quién fue Caleb. Abigail, una mujer hermosa con entendimiento. El nombre de Abigail significa el que agrada o la que agrada al Padre. Su nombre y su significado es maravilloso. Cuando nosotros encontramos este nombre, este significado, el que agrada al Padre o la satisfacción del Padre, inmediatamente lo asociamos a Cristo. Las 2 o 3 veces que el cielo fue abierto para declarar sobre Jesús, este es mi Hijo amado en el cual tengo agrado, complacencia o contentamiento, que es el mismo significado. Para llegar a ser Abigail, sí, honor a su nombre o vivir su experiencia en su propio nombre encarnado, tuvo que vivir algunas experiencias y un proceso doloroso. Y aquí vaya para las esposas en este momento y también para los esposos esto que vamos a decir. Estaba casada Abigail con un hombre insensato, así significa su nombre, eso significa necio, insensato. Por eso que cité Proverbios 13, 16, 14, 1, hablando de sabiduría versus necedad. Entonces, para llegar a ser lo que fue, Abigail pasó un proceso. Primero, atención, estuvo casada, conviviendo mucho tiempo con un hombre que desde sus entrañas hasta afuera era necio. ¿Se puede imaginar una esposa viviendo con un hombre, lidiando todos los días con la necesidad, o sea, con la necedad presente? Sin embargo, no encontramos en ella reclamos, no encontramos críticas, sino asumiendo, estoy unida, estoy casada, tengo que seguir. Y eso es doloroso. Ese proceso para muchas hermanas aquí me pueden entender. Y también hermanos. Representando también a Abigail en los varones, también podemos darles aplicación. Qué difícil es vivir cuando no hay un esposo sabio para tomar determinaciones. Qué terrible es traer aflicción a la casa. Y la mujer tiene que esperar y sufre y llora muchas veces. El proceso fue largo. No dice cuántos años estuvo casada, pero fue muy terrible aquellos años. Pero ella no dijo, me separaré de este necio.
hablando y trayendo a memoria la palabra anoche, el pacto matrimonial. Me parece que ella lo tenía encarnado. Hoy en día, pequeños problemas, 4 meses, 1 año de casado, sobre todo esta generación de jóvenes, piensa que es cambiar esposa, porque me parece que no tienen ni idea lo que significa el pacto matrimonial. Que el Señor nos ayude, nos socorra. Como quisiera gritarlo. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca y nos socorra interiormente, porque todos estamos necesitados. Ayúdanos, Señor. Aunque tiene muchas características lindas que quisiera leer con ustedes, Abigail tuvo que seguir aprendiendo muchas cosas hasta llegar a convertirse en la esposa misma de David, que es una figura de Cristo. Pero fue largo lo que vivió. Encontramos una característica maravillosa en el versículo 18. Cuento un poco la historia antes de. Entonces se dice que David estaba en el desierto y allí Nabal tenía en esos lados alrededor, tenía también su hacienda y allí David y sus hombres cuidaron del ganado de Nabal. Entonces pasaba un momento económico malo David y envía en los días dice, estaban de fiesta, estaba esquilando muchas ovejas, había banquete, había de todo, había vino, había de todo. Entonces él mandó a algunos de sus siervos a decirle, dile que estamos pasando un momento económico difícil y dile, por favor, salúdalo y dale mi bendición y dile paz a ellos y bendícele a él, su casa, su familia y todo lo que tiene y luego dile que nos dé un poco de pan. ¿Qué cree usted que respondió Nabal? Si su nombre es necedad. Discúlpeme la expresión. ¿Y a mí qué? ¿Quién es David? ¿Será uno como de esos tantos que va huyendo de su Señor? No le dio nada. Luego volvieron a traer el recado a David, los siervos. Entonces David dice, cada uno, vamos a hacer un grupo, vamos a ir y vamos a matar a toda la casa, a toda la familia, no va a quedar nadie vivo. Una actitud necia puede traer la muerte a su casa. Padres, madres, una actitud mala, necia, puede traer la misma muerte a su casa y el caos a la casa. Por eso es que es tan importante actuar con sabiduría, actuar con la gracia de Cristo, actuar con la abundancia de pan que nos habla el versículo 4 del capítulo 14 de Proverbios. Así era la sentencia. Entonces Abigail, con un buen entendimiento, ella es notificada de esa noticia que ya venían a traer muerte a la casa, ella prepara. Y algo dice, el versículo 18 dice, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higo seco, y lo cargó todo en un asno. Y lo llevó como un presente para aplacar la ira. Le dio esa sabiduría al Señor. Por supuesto que cuando salió al encuentro dijo, carguen esto, pero yo también iré. Encontramos aquí una mujer que toma una determinación independiente, vamos a decirlo así, de haber consultado, de haber dependido, en este caso, de su esposo. Por favor, nunca tomemos las esposas diciendo que así como ella no le avisó a Nabal, su esposo, no tomemos eso como para decir, ¿y a dónde está la sumisión aquí? Yo también puedo hacer algo. Así. ¿Cómo respetar tanto al marido? Tanta sumisión, tanta sujeción que se habla. No es así. Luego vamos a ir viendo que para nada es lo que usted está pensando. Entonces Abigail tomó esto como un acto de generosidad, haciendo todo lo contrario de su esposo.
Seguramente Nabal sacó cuenta y dijo, si le mato algunas ovejas, si le envío un poco de vino, chuta, voy a perder un poco de todo lo que tengo. Mi situación económica va a flaquear, mi finanza va a debilitarse. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos un corazón generoso. No sintió nada, cargó los asnos y carguen. ¿Se puede imaginar todo lo que ya leí, todo lo que mandó? Una provisión completa. Y aquí hablo para usted inmediatamente y para mí. Una de las cosas que escasea en nuestro corazón por lo egoísta y por lo que de Nabal tenemos también, es no ser generosos. Pregunto, ¿cómo están sus cuentas con el Señor en cuanto literalmente a dinero? Le estamos robando al Señor y más encima como el pueblo de Israel en su apostasía decía, ¿y en qué te hemos robado? Y lo justificamos hasta escrituralmente diciendo, no, eso antes era. ¿Cómo está nuestra generosidad? Aprendamos esto, porque si nosotros no somos generosos, eso mismo vamos a proyectar a nuestros hijos, y nuestros hijos cuando se casen, perdónenme la expresión, van a ser así. Y van a tener problemas en la economía los primeros días con su mujer, porque no van a querer compartir su dinero. Hay muchas personas que de la estadística de cristianos, matrimonios se han separado por este asunto, generosidad. Otra cosa más que vemos en el versículo 23, 24, vemos la humildad de esta mujer. Pero después de un proceso que vivió y luego se va acercando a lo perfecto, a lo más relevante que vamos a ir compartiendo. ¿Qué es lo que hizo esta mujer al tomar esa determinación y a ser generoso y a humillarse de esta manera como se humilló? Usted lo va a leer ahí. ¿Cómo se postra a sus pies? En este caso, David representaba a Cristo, cayendo a sus pies. Vemos la humildad, reconociendo autoridad absoluta. Porque cada persona, cuando nos habla la Escritura de los pies, cayendo a los pies nos habla de reconocimiento de autoridad suprema. Y aún más en uno de sus versículos dice ella y clama, Señor, y lo hace con mayúsculas la Escritura allí, dando a entender que se está refiriendo a esta figura maravillosa que era el Rey, Cristo o David representado allí. Pero eso no fue lo más relevante, lo más hermoso. Todavía tiene mucho impedimento Abigail para agradar a su Señor y ser el agrado del corazón, vamos a decirlo así, de Cristo o del Padre. Tenía que pasar por momentos un poco más adelante, ir viviendo experiencia tras experiencia. Tenía que en ella misma sentenciar a Nabal como ese espíritu de la carne. Tenía que sentenciarlo, tenía que denunciarlo, tenía que confesarlo y tenía que renunciar y rechazarlo. Le vemos allí cuando se echa a sus pies y en el versículo 25 dice, o 24 primero voy a leer, dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Nos preguntamos, ¿de qué pecado está hablando ella? ¿Acaso ella había cerrado su corazón para no bendecir? Era su esposo. Pero aquí hablamos espiritualmente de la unidad. En realidad, Nabal y Abigail eran una sola persona. Entonces, el pecado de Nabal, la necedad, también estaba incrustada en ella. Así que ninguno de los que estamos aquí puede decir que está libre de este espíritu carnal llamado Nabal, que es inclinado a la maldad de las perversiones más terribles. No nos sorprendamos cuando digamos un hermano cayó y mira el hermano, porque quizás mañana puede ser usted, porque Nabal entero está en nosotros también.
Así fue como ella cayó a sus pies y dijo: sobre mí sea el pecado. Inclinó la cabeza, postrándose a los pies, se inclinó en la tierra. ¡Qué humildad! ¡Qué confesión! Y en el versículo 25 dice: no hagas caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso. Pero cuando está hablando de ese hombre perverso, está hablando de ella misma. Porque Nabal está pegada en ella. Tiene que denunciarlo y tiene que ser libre y tiene que Nabal morir también en ella. Si es que entendemos la unidad matrimonial así, somos uno en el Señor, cuando nos unimos como matrimonio. Entonces ella dice: no haga caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso. Está hablando de ella misma. De Nabal, porque conforme a su nombre, así es. En el fondo, conforme a su nombre, así es. Esa palabra así es quiere decir que no tiene solamente características o costumbres necias, sino que enteramente, desde adentro hasta afuera, es necio, desde las entrañas hasta el mismo, todas las partes por fuera. Perverso, así es su nombre. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Y la insensatez está con él. Pero cuando declara estas cosas, cuando denuncia estas cosas, está hablando de ella misma. No puedo zafarme de este Nabal. Por eso que dice: mía es la culpa. Yo soy la pecadora. Yo soy el que tengo esto. Olvídese de mi esposo, pero en el fondo es algo espiritual. El que tenga oído, oiga y entienda lo que queremos decir. Así que Nabal está en todos nosotros. Nunca olvidéis. No se crea mejor que su hermano el que está al lado. No, de ninguna manera. Ella dice: está unido a mí. ¿Cómo me zafo de él? Si está declarado el decreto, eres uno con él. ¿Cómo lo hago? No hay otra alternativa, hermano. Nabal tiene que morir. Luego lo vamos a ver. Está unido a mí. ¿Será que todos nosotros estamos conscientes de esto? Quizá algunos más que otros. Por ejemplo, cuando nos acordamos de Isaías, capítulo 6 de Isaías, el profeta, hasta ese punto no estaba tan consciente de quién era él. Y usted le ve las predicaciones anteriores, ay, cómo predicaba al pueblo, para allá, para allá, para allá. Y ustedes, pueblo rebelde, y ustedes, Isaías, tremendamente sus predicaciones. Después del capítulo 6. Yo soy hombre pecador, de labios inmundos, habitando en medio de un pueblo inmundo. Pero algo maravilloso pasó en la presencia de Dios. Mis ojos han visto al Rey. Job de la misma manera, no estaba tan consciente, como también ayer en la mañana nos decía, que tenemos que estar conscientes de alguna manera. Poco nos damos cuenta, pero tenemos que caer en sí, que tenemos que ser ese olor grato, como decía nuestro hermano Cristian. Algunos se dan cuenta un poco más antes que otros. Saúl, por ejemplo, quiso dejar lo mejor de Amalek. Amalek también es una representación de la carne. A veces pensamos que lo bueno de nosotros puede servirle a la obra. No, de ninguna manera. Tenemos que volverlo a decir 50.000 veces aquí. Pedro, de la misma manera, también fue citado ayer. No tenía noción de quién era. Todos, gracias al Señor por esta mujer que nos enseña, llamada Abigail, que se dio cuenta que no era él, sino que era ella misma. El Nabal que tenía que morir. Otro punto más que quisiera ir destacando en cosas negativas respecto a Nabal. Nabal se dice que estaba embriagado y que la verdad es que no estaba de acuerdo como para que Abigail le dijera algunas cosas. Si era necio en responder y era necio en tantas cosas, estando sin trago, ¿cómo sería si hubiese estado ahí, hubiese llevado alguna cosa? Decirle algo siquiera a su esposa, imposible, si hubiese multiplicado la necedad. Así que en su sabiduría ella guardó silencio.
Esperó todo en el Señor. Y el hecho que él estaba borracho, la embriaguez, las Escrituras nos hablan de esto. No os embriaguéis con vino. 5:18, Efesios. Hay disolución, hay confusión. El vino aquí puede ser asociado a muchas cosas, un sinnúmero de cosas. La embriaguez tiene que ver también con apetitos carnales. Pongámosle uno más feo, pornografía y todo lo que más usted puede imaginar y llenar aquella nómina o lista de tantas cosas que nuestro Nabal puede llegar a ser, embriagados de un apetito carnal de diversas cosas, morbosas incluso, políticas, enredos, confusiones, disoluciones, desequilibrios, etc. La necedad está pegada a nosotros y eso tenemos que aceptarlo. Nos lleva a traer muerte siempre a nuestra casa. La necedad ha traído mucha muerte a nuestra casa. Eso es lo que nos enseña este episodio. ¿Y qué haremos nosotros? ¿Seguiremos trayendo muerte a la casa? Si Nabal no muere, tengo una mala noticia para usted y para mí. Si Nabal no muere en usted y en mí, seguiremos llevando muerte a la casa, como hasta aquí en muchos hogares quedan de manifiesto en nuestros propios hogares. Así que es imperiosa la necesidad que tenemos de que la vida de Cristo se impregne y Nabal tiene que morir. Tiene que morir. De otra manera, no podemos representar ni hacer bien las cosas. ¿Qué hizo Abigail para que finalmente, después de 8 días, Dios con un juicio hiriera de muerte a Nabal? Gracias, Señor, por la muerte de Nabal. Pero ¿qué tuvo que hacer? Ya lo vimos y lo leímos, pero lo voy a volver a decir. Se juzgó a sí misma como el pecado mismo de su esposo se estaba incrustado en ella. Y ella asumió la culpa, una actitud de Cristo. Cristo cuando muere en la cruz asumió todos nuestros pecados, ¿sí? Y los llevó a todos ahí, a nosotros. Abigail tiene una actitud parecida a la de Cristo. Dice, sobre mí sea el pecado, que venga sobre mí el pecado. Yo soy la culpable. Hay cosas que tenemos que hacer. Por un lado, darnos cuenta y asumir que en todos nosotros está Nabal. Y por otro lado, hacer lo que Abigail hizo. Se postró en tierra, cayó a sus pies, adoró al rey. Vino el Señor, juzgó su pecado, denunció el pecado. Vi en la culpa, perdóname, se arrepintió. Es lo que usted sabía en realidad y lo que siempre hemos dicho que tenemos que hacer para encontrar el favor del Señor. Para ir muriendo poco a poco. Resumiendo un poco esto, es que ¿cuál fue el peor pecado de Nabal ahora como esposo? Vamos a separarlo un poco aquí de Abigail. Pero quizás ni siquiera debemos separarlo, pero para poder identificarlo. Atención aquí a todos los padres, dueños de casa, presidentes de sus hogares. El mayor pecado de Nabal fue que rechazó al rey y no reconoció ninguno de sus favores. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que hizo maravilla en tu vida. Te curó, te sanó, te cuidó y gracias a ti tiene todos los bienes materiales, tiene salud y está robusto y hoy día tenés fiesta, está esquilando, tenés mucha carne, la abundancia está en ti, eres rico, pero fue porque yo te cuidé y yo te vi y yo hice en torno a ti, fue como muro, dice la Escritura, fui muralla para tus bienes. No pensemos nunca que lo que usted tiene es por su trabajo. Es que el Señor todo se lo ha dado.
Es que el Señor todo nos lo ha dado. No hay nada que nosotros tenemos que no hayamos recibido. Incluso hasta tenemos que agradecer al Señor hasta porque usted puede respirar y puede ver y puede conversar todavía. Hay algunas personas que hoy día no pueden oír y quedarían por oír, por tener ojos para ver y poder leer la Escritura y no pueden. He escuchado testimonios de hermanos que ya no están viendo y con lágrimas en sus ojos. Hermano, he tenido que decirle a mis nietos que me lean un texto porque tengo un hambre, un deseo tan terrible de poder oír un texto bíblico y no puedo leer. Oh Señor, tenemos que ser agradecidos en todo, pero el pecado más grande de nosotros podría ser es que rechacemos al Rey y no nos postremos a sus pies y no lo adoremos y no le bendigamos porque Jesús es digno de toda adoración. A Él tenemos que humillarnos nuestra cabeza. Esa es nuestra posición para siempre. La altura máxima nuestra son los pies del amado. Si así vamos a la rodilla, ya usted está creyéndose a alguien. Usted tiene que estar con sus labios besando los pies del Señor y abrazado de los pies cada mañana y todo el día. Ese fue el pecado más grande de Nabal. Rechazó al rey y no reconoció nada de sus cuidados, de sus amores, de la salud, de todo lo que tenía. ¿Qué haremos nosotros, los esposos? Pregunto a mi corazón y a vuestros corazones. ¿Queremos conscientemente, así como estamos aquí aterrizados en este lugar, es que Nabal muera en nosotros? Yo quisiera ser el primero en decir, sí, yo quiero, Señor. ¿Sabe? Porque no existe ninguna otra manera para dejar la necesidad a un lado y seguir trayendo muerte a la casa, a la vida, a la esposa, a los hijos, a los nietos. No hay otra alternativa. No hay otra opción, quiero decir. Postrado a los pies, que muera Nabal. Estas son cosas que hemos estudiado tanto doctrinalmente. Lo voy a volver a decir para refrescar la memoria. Si no muere Nabal, Cristo en las esposas y en los esposos jamás será formado. Nabal, en este caso, en este contexto, es el principal obstáculo para llegar a ser conformado en el gran propósito eterno de Dios respecto a la familia o al matrimonio en sí, de ser conformado a la imagen de su Hijo. Entonces, si nosotros tenemos un vivo deseo de ser conformados a la imagen del Señor, tiene que existir una sentencia en nuestro propio corazón. Nabal tiene que morir. No hay ninguna otra opción. Señor, que se nos revele lo que significa Nabal en nosotros. Pablo lo dijo de otra manera. Capítulo 7 de Romanos, versículo 24. Miserable de mí. ¿Será que todos nosotros estamos conscientes de esta miseria? Vamos a darle esta aplicación. Miseria significa pobreza. Un hombre miserable es el que no tiene nada. Y Pablo en un momento dado exclamó gritando, miserable de mí. ¿Qué es lo que quiso decir? No tengo ningún recurso para ser fiel. Soy pobre en espíritu. No puedo hacer nada, no tengo nada, no soy nadie y no sé nada. 4 cosas a considerar. No puedo, no tengo, no soy y no sé nada. Si tú no me ayudas, no tengo nada, no sé nada, no soy nadie. Soy un miserable. Carezco de todas estas cosas. Solo tu vida, solo tu gracia, Cristo, es que yo puedo ser un esposo conforme a tu corazón, una esposa conforme al corazón, un hijo conforme al corazón del Señor. Solo con tu gracia, solo con tu Espíritu. Señor, ayúdenos. Bendícenos, Señor. Socórrenos en gran manera, Señor. Que tengamos en este retiro un antes y un después, con todas las palabras que vienen. Que nos vayamos con un contenido maravilloso, pero no para dejarlo en
en la biblioteca teológica de nuestra mente. Esa ha sido la necedad y ha sido la cosa más terrible, el fracaso más grande del cristianismo. De saber mucho y hacer poco o nada. Somos los primeros en dar tremendas charlas acerca del propósito eterno de Dios, pero en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra vecindad, ¿qué testimonio? ¿Qué hablan los vecinos de usted? ¿Qué hablan los vecinos de mí? ¿Qué habla el nieto de usted? ¿Qué habla el nieto de mí? ¿Qué habla la esposa? ¿Qué habla el esposo? Señor, socórrenos. Quiero invitarle a que nos pongamos en pie y oremos al Señor. Denunciemos a Nabal. Arrepintámonos. Juzguemos nuestro corazón. No culpemos a la esposa. No culpemos al esposo. Mío es el pecado. Yo lo asumo, Señor. Oremos todos, hermanos.